Bienvenidos a un nuevo episodio de Vía Tecnológica, nada menos que el episodio 31 de este año 2024. Y recuerden ustedes que este es un programa que está diseñado para que todos podamos hacer el mejor uso posible de la tecnología, siempre que nos eduquemos en torno a ella y lo que nos ofrece. Como es costumbre, inicio con actualidad tecnológica y lo cierto es que hay muchas cosas que comentarles acá. Voy a empezar con una tendencia que se está dando en Estados Unidos y que también se está viendo en Europa. Y tiene que ver con que distritos escolares están buscando la forma de prohibir o en su defecto limitar el uso de smartphones en las aulas. ¿A qué se debe esto? Quizás ustedes puedan inferirlo porque es un hecho que tener un smartphone en la mano, sobre todo cuando estamos tratando de estudiar o de aprender, puede ser un elemento de distracción. Ciertamente va por ahí la cosa, pero es mucho más profundo el tema. Y es que se ha determinado, y esto es algo que se tiene mucho tiempo debatiendo, se ha determinado, y la evidencia es cada vez más contundente, que el uso continuo de smartphones y sobre todo el uso excesivo de redes sociales está causando una verdadera crisis de salud mental y las principales víctimas son niños y adolescentes por la sencilla razón de que estos grupos demográficos son los que suelen utilizar estos aparatos de una manera más continua. Esto lo podemos ver fácilmente en la práctica. Personas que son, por ejemplo, nuestros padres, usualmente no tienen el teléfono tanto en las manos como las personas que tienen quizás 30 años, 20 años, que los usan para trabajo y también para entretenimiento, y en el caso de creadores de contenidos, pues para cumplir con esas obligaciones. En el caso de adolescentes, el principal uso es de redes sociales, y en el caso de niños, muchos padres han tomado la iniciativa de utilizar los smartphones como un elemento para que ellos se mantengan tranquilos en determinados momentos del día. Todo esto ha ido creando lo que podría llamarse una adicción y es algo que realmente tenemos mucho tiempo observando. También podría decirse que este uso excesivo y continuo del smartphone se vino a empeorar con la pandemia. Esto se explica fácilmente porque recordemos que durante la pandemia, sobre todo en la etapa de aislamiento, mucha gente estaba realmente sola y su principal medio de comunicación y hasta de entretenimiento pues era el smartphone. Todo esto está causando un problema muy serio y quizás lo más interesante y curioso sobre este tema es que no se trata de algo realmente nuevo. Tenemos más de 10 años viendo los efectos del uso continuo no solamente de estos aparatos, sino de las redes sociales, y las numerosas quejas y denuncias de que el manejo de estas es muy malo en lo que viene a ser el control de contenidos que pueden ser tóxicos o dañinos, sobre todo para esas mentes que están en formación y que son vulnerables a ser influenciadas por algo que no es lo mejor. Esta es la razón por la cual se está viendo esta tendencia en Estados Unidos, pero también en Francia se está dando un caso similar y otros países de Europa también están tomando estas medidas. Así que posiblemente esto también lo veamos por aquí pronto, porque es un hecho que hay una preocupación mundial con lo que es la salud mental. Vamos a pasar ahora a un tema que tiene unas semanas desarrollándose. La semana pasada les comenté que Pavel Durov fue arrestado en Francia y enfrenta una serie de cargos que son muy serios porque se le acusa de participar, aun sea de manera indirecta, en temas de ciberacoso, tráfico de drogas y pedofilia, entre otros. Y estas son acciones que se están dando directamente en Telegram, que es la plataforma de mensajería que esta persona fundó y de la cual es CEO actualmente. Todavía Durov se encuentra retenido en Francia y los cargos tan solo aumentan. Pero el tema se agrava porque entre todo esto se ha estado hablando de que se trata de alguna especie de represalia contra la libertad de expresión. Todo esto tomando en cuenta que Durov, al igual que Elon Musk en X, es uno de los grandes abanderados de uno de los derechos más vulnerados del mundo. Sin embargo, y ya esto lo comenté también la semana anterior,
hay una diferencia entre lo que es libertad de expresión y libertinaje de expresión, que es cuando esta libertad de expresión pues se sale de control y toma giros que no son los más idóneos. El tema de la libertad de expresión ahora viene y se agrava por lo que le está ocurriendo a Elon Musk con Brasil. Durante el fin de semana anterior, X fue bloqueado en ese país. Y a todo esto tengo que hacer un paréntesis porque Brasil es uno de los principales mercados de X. Y por ese motivo es noticia que esta plataforma haya sido bloqueada allí. Y la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué ocurrió esto? Todo tiene que ver, o por lo menos se resume así, en que X se ha negado a apuntar o más bien a nombrar a un nuevo representante legal de la compañía en ese país y supuestamente esta es la razón por la cual el juez Alexandre de Moraes tomó esta decisión. Al igual que ocurre con lo de Pavel Durov, este es un tema que va mucho más profundo, es mucho más complejo y todavía va más atrás en el tiempo, porque todo esto en realidad deriva de una serie de enfrentamientos que han tenido Musk y el juez que ya mencioné, que vienen dándose desde abril de este año. Por algún motivo, Elon Musk tiene una tendencia a meterse en política, y cuando se mete en política se mete a lo grande. Ya vimos lo que ocurrió con el caso de Venezuela, estamos viendo también cómo se está metiendo en la política en Estados Unidos, y ahora ocurre esto en Brasil. El juez Alexandre de Moraes tiene la fama de que suele coartar cierta libertad de expresión en el sentido de que seguidores del expresidente Jair Bolsonaro han sido bloqueados o impedidos de utilizar X anteriormente. Y uno de los problemas que tiene el juez con Elon Musk es el hecho de que Musk como tal no ha acatado esas órdenes de cerrar o bloquear ciertas cuentas que van por esa línea que se puede decir que es ultraderechista. En algún momento del mes de abril, Musk enfrentó al juez directamente en la plataforma y a partir de ahí las cosas tan solo han ido empeorando. Ahora tenemos la situación de que X está bloqueado en Brasil y los brasileños se han quejado de que sin este acceso, pues se sienten que están como desconectados del mundo. Incluso algunos brasileños han estado probando con otras plataformas, entre ellas Blue Sky, que tuvo un aumento de 200,000 usuarios en apenas unos días, todo derivado de esta situación. Pero no se queda ahí. Las cuentas de Starlink han sido bloqueadas en ese país porque a partir de estas, el juez de Moraes pretende que se cobren las deudas en multas que tiene X, las cuales no han sido pagadas y ascienden a algo así como $3 millones. También ocurre que X no ha querido acatar esta medida de que está bloqueado. A través de Starlink se está ofreciendo ese acceso. Ellos se niegan simplemente a cerrar el acceso y esto puede provocar que Starlink salga del país porque una de las amenazas que hay es que se puede revocar la licencia para que opere en Brasil. Finalizo esta primera parte de actualidad tecnológica recordándoles que el 9 de septiembre va a ser la presentación de la familia iPhone 16 de Apple. Y si bien ya tenemos una idea muy acabada de lo que será presentado allí, todavía falta ver si eso que se había estado rumoreando es en efecto lo que Apple va a estar presentando. Así que atentos aquí para los detalles la semana próxima. Continuamos aquí en Actualidad Tecnológica, en Vía Tecnológica, y quiero retomar el tema de Pavel Durov porque ya les había comentado que la persona sigue retenida en Francia, pero el tema como que se va poniendo cada vez más oscuro y tiene mucho que ver con esa actividad irregular que se ha estado viendo a lo largo de los años en Telegram, la cual no ha sido nunca controlada,
al punto tal que Durov siempre se ha negado a contribuir cuando alguna autoridad o algún gobierno le solicita una llave trasera cuando hay que hacer investigaciones que lleguen hasta ese punto. Ahora resulta que grupos de la extrema derecha en Alemania han cogido miedo luego de que sucedieran estos acontecimientos porque existe el temor de que a ese tipo de grupos, que son parte del problema que enfrenta Durov en la actualidad, pues no solamente sean investigados, sino también perseguidos e incluso apresados. Todo tiene que ver con que esos grupos extremistas han tenido cancha libre en esta plataforma Telegram, no solamente para organizar algún evento o incluso comunicarse entre sus miembros, sino también para esparcir lo que pudiera decirse que son mensajes de odio. Y eso es un gran problema que durante mucho tiempo gobiernos en todo el mundo han estado tratando de combatir. El hecho de que una plataforma como Telegram lo permita, pues ciertamente es un problema. No solamente en Alemania este tipo de grupos han estado atemorizados, también en Corea del Sur se han estado tomando algunas iniciativas que tienen por objetivo investigar hasta qué punto esta plataforma permite el uso de deepfakes, que pueden ser muy dañinos, porque son deepfakes que incluso son de carácter íntimo en algunas ocasiones. Y este también es un problema que ha estado creciendo a nivel mundial, todo por culpa del desarrollo acelerado que lleva la inteligencia artificial en su modalidad generativa. Así que vamos a ver hasta dónde llega este asunto de Telegram y Pavel Durov. Pasando ahora a un tema que nunca se queda fuera de este segmento, esto es inteligencia artificial. Y la pregunta que muchas personas nos hacemos en ocasiones es, ¿cuánto vale el tener acceso a las facilidades que ofrece la inteligencia artificial? Hasta ahora podemos decir que los precios de servicios que se basan en esta tecnología han sido bastante moderados. Y a modo de ejemplo está ChatGPT, cuyo costo en la modalidad de suscripción es $20 al mes. Esta es una cantidad que pudiera decirse que es justa, que hasta cierto punto es cómoda, sobre todo para aquellas personas o empresas que le van a sacar mucho provecho a esta herramienta en el día a día. Hay que recordar también que ChatGPT cuenta con una modalidad que es gratuita, y así como es gratuita, pues es limitada, pero esta resulta ideal para aquellas personas que lo que quieren es familiarizarse con esta herramienta y también para aquellos usuarios que le van a dar un uso esporádico a este tipo de facilidades. Hasta ahí podemos decir que las cosas van bien. En el caso de smartphones, cuya característica o atractivo principal es la inclusión de facilidades de inteligencia artificial, pues podemos decir que el precio o la diferencia de precio en equipos con esta característica y modelos anteriores que no la tienen, tampoco es algo tan exorbitante. Estamos hablando de que en algunos casos la diferencia pudiera ser de algunos $100, lo cual se justifica porque el desarrollo de inteligencia artificial es uno que resulta muy costoso. Pero bien, hay compañías, y en este caso menciono específicamente a Canva, que definitivamente se están pasando de contentos a la hora de ajustar sus precios por esta causa. Y esto lo comento porque Canva es una plataforma sumamente utilizada porque facilita diseño de invitaciones, de logos, de presentaciones y hasta de Reels, y es sumamente popular. Es una de las aplicaciones o herramientas más utilizadas para este asunto de diseño gráfico. Y si bien no es enteramente gratuita, porque hay una versión gratuita, pero es sumamente limitada, quienes quieren quizás sacarle más provecho, pues deciden pagar una versión mensual, que son $15 al mes, o en el caso de las personas que prefieren hacer un solo pago anual, pues son $120 al año. Hay también una modalidad de Canva Teams o equipo, que esto es ideal para grupos donde hay 3 personas o más. Resulta que hasta ahora el precio anual de esto es $112 por 3 personas. Y en el caso de 5 personas, pues aumenta a 120. Sin embargo, a partir de enero del año próximo, Canva anunció un aumento bastante exorbitante que puede llegar a ser de hasta 300%. En el caso de esa modalidad de Canva Teams para 3 personas,
el precio pasaría a ser $300. Y en el caso de la modalidad de 5 personas, sería $500. Estamos hablando de un aumento que es muy considerable y ellos lo justifican porque en Canva, desde hace un buen tiempo, se han estado añadiendo una serie de facilidades o herramientas de inteligencia artificial generativa que, si bien no son perfectas, pues ciertamente le añaden valor al producto. Pero este aumento ha estado generando quejas porque es bastante abrupto, la gente no está por pagar esa cantidad de dinero y simplemente no le ven el sentido, porque mucha gente incluso dice que no utiliza esas facilidades de inteligencia artificial. En este punto es bueno hacer un pequeño análisis y la conclusión es que definitivamente cuando estamos ante esta oferta de inteligencia artificial y que no todo el mundo la sabe utilizar o aprovechar, quizás lo más conveniente sea tenerlas aparte, cobrar aparte por ellas y dejar los demás precios en el punto en que estaban o quizás aumentarlos ligeramente porque la inflación es mundial, pero ciertamente un aumento de esta categoría no es algo que sea bienvenido. Voy a finalizar esta versión de actualidad tecnológica con algunas informaciones que tienen que ver con Boeing. Boeing es un reconocido fabricante de aviones que en los últimos meses ha estado enfrentando una creciente crisis de credibilidad porque a lo largo de este año específicamente ha habido una serie de escándalos en lo que tiene que ver con su manejo de los controles de calidad, mantenimiento y otros elementos que son cruciales para el buen funcionamiento de los aviones y la buena experiencia de los pasajeros. Quizás ustedes recuerdan que en enero de este año hubo un incidente bastante grave en un vuelo de Alaska Airlines, donde un panel se desprendió en pleno vuelo y lógicamente esto desató una investigación. Lo que se halló en ese entonces es que no tenía tornillos este panel, y este panel debo de explicar que es como algo que se coloca en una configuración de avión que está por debajo de 180 asientos, porque si este avión tuviese 200 asientos o más, ahí hubiese una puerta de emergencia. Pero como no la hay, pues esto se tapa, por así decirlo, con lo que es un panel que pudiera decirse que es decorativo, pero este panel tiene que estar asegurado y definitivamente en el caso de este avión en particular, pues no lo estaba. 3 días después de que ocurriera este incidente, tanto Alaska Airlines como United Airlines revisaron sus aviones con esta configuración y se encontraron con la desagradable sorpresa de que había algunas piezas que estaban sueltas. A partir de aquí surgió el escándalo de que Boeing no estaba haciendo su trabajo en lo que viene a ser el mantenimiento y el control de calidad. E incluso un par de personas que trabajaban para esta compañía salieron adelante con denuncias muy graves. Quizás lo más interesante de este caso y al mismo tiempo algo que da mucha grima es que hubo 2 de esas personas que murieron en circunstancias un tanto extrañas, lo que aumenta el misterio en torno a lo que está ocurriendo con Boeing. Sin embargo, los problemas de esta compañía no se limitan a aviones. Desde hace algunas semanas ha estado acaparando titulares esta compañía por una situación que ya es de carácter espacial. Hay una aeronave que se llama Starliner, la cual fue, digamos que financiada con fondos de la NASA, y esto es un contrato que data del año 2014. La idea con esto era llevar astronautas hasta la Estación Internacional Espacial y a partir de ahí realizar otras misiones tripuladas. Después de muchos fallos y de muchas posposiciones, finalmente en junio de este año se pudo llevar a 2 astronautas a la referida Estación Internacional. Sin embargo, presentó fallas en ese momento, fallas muy serias, y se determinó que no era seguro el regreso a bordo de esta aeronave de esos 2 astronautas. La consecuencia de esto es que ese par de astronautas está ahora mismo varado en la Estación Internacional Espacial y todo indica que no será sino hasta febrero del año próximo que podrían regresar a la Tierra y ni siquiera a bordo de algún elemento de Boeing, sino que
se ha preferido buscar la ayuda de SpaceX para los fines. El problema con esto es que un reciente lanzamiento de Falcon 9 que tuvo SpaceX también tuvo fallos, perdió la primera parte de la cápsula. Esto ha provocado una investigación también y esto tan solo ha retrasado la posibilidad de que estos dos astronautas regresen a Tierra. Definitivamente que Boeing está pasando por muy mal momento y tan solo nos queda esperar ver qué ocurre en un futuro no tan lejano. Estamos de vuelta aquí en Vía Tecnológica, específicamente con el Rincón del Experto. En esta ocasión me acompaña Juan José Calcaño de Tecnocracia. Bienvenido. Muchas gracias. Y vamos a hablar un poco acerca de lo que es tecnología a nivel local aquí en República Dominicana. Pero antes de entrar en ese detalle, yo quiero que al público le hables un poco acerca de Tecnocracia y de tu trayectoria dándole seguimiento a estos temas. Bueno, podría decir que Tecnocracia es un portal de noticias tecnológicas. Tengo bastante tiempo ya con él, de hecho casi 2 décadas. He seguido la tecnología más porque soy un entusiasta, más que un experto del tema. Y bueno, básicamente ha sido eso, compartir lo que uno conoce, lo que uno ve, lo que uno entiende que puede interesar a la gente. Y para eso estamos. Claro. Y sobre todo, opinar, ofrecer una opinión que sea constructiva sobre todo y que les sea de provecho al público. Claro. Que es justamente lo que vamos a hacer aquí hoy con el tema de lo que está pasando a nivel local con la tecnología. Porque ciertamente vemos muchos eventos, muchas conferencias, pero eso no es lo realmente interesante. Quizás tú estés de acuerdo conmigo que más interesante que eso es que se da una serie de iniciativas últimamente que son muy modernas, que son muy llamativas sobre todo, y que van encaminadas a eso que es tecnología de uso funcional. Pero yo me temo que en algunas ocasiones se queda en un anuncio y sería interesante explorar por qué ocurre esto. Yo voy a empezar con un ejemplo y tenemos el caso de una noticia reciente de que se considera que es una discriminación cortarle el servicio de Internet a quien no lo pague. Eso vamos a decir que en la superficie podría sonar interesante, podría lucir como una buena idea, pero en realidad no lo es si lo vemos desde el punto de vista comercial. ¿Qué tú opinas sobre esa noticia en particular? Es una iniciativa. Sí, yo no estoy de acuerdo con esa iniciativa. Entiendo que cuando una persona no cumple con un contrato, la empresa que está proveyendo el servicio debe tener el derecho de poder cortar el servicio. Sí, o sea, porque no es algo que se deba tomar a la ligera y no es algo que entiendo que convenga a nadie. sí, porque al final del día esto es un negocio. Y es algo parecido a lo que ocurre fuera de aquí, en algunos estados de Estados Unidos, donde simplemente se permite que la gente entre a una tienda y robe. Supuestamente porque sería una discriminación o algo parecido detener a esas personas. Y la consecuencia de eso es que en algunas ciudades los comercios se están yendo, porque dicen que obviamente no es negocio para ellos. Pero vamos a pasar a algo todavía más interesante y veo unas plataformas que han estado anunciándose, plataformas que son de uso ciudadano, por ejemplo, con la intención de que nosotros, los dominicanos, tengamos nuestra identidad, por ejemplo, en una plataforma que sea digital y online. No es una mala idea, de hecho hay mucha gente que tiene un tiempo pidiendo ese tipo de facilidad, pero hay que verlo desde el punto de vista realista, de que eso involucra a varias instituciones. Así es.
Y suele ocurrir que no siempre están alineadas del todo. Es importante hablar entonces de por qué es necesario que haya un enfoque integral. Me gustaría tu punto de vista. Sí, entiendo muy bien tu punto. De hecho, conozco la plataforma y sí, tiene una muy buena promesa de que los usuarios puedan tener acceso a su información en todo momento y sería interesante ver que eso madure y realmente tenga la funcionalidad que ellos esperan proveer. Ahora, entiendo que salió muy verde aún y que Correcto. hay muchas funcionalidades que debería tener de salida que aún no tiene. Y algo parecido ocurrió también con la estrategia de inteligencia artificial. Hay que decir que esto es algo muy necesario porque el mundo entero se está encaminando hacia ese desarrollo. Y podemos decir que esta tecnología es la base de ciudades inteligentes y de muchas otras facilidades que van por ahí y que la gente anhela tener. Facilidades que vemos que están funcionando, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa. Pero yo veo un problema fundamental y es que a veces estamos viendo esto en la superficie. La mayoría de los dominicanos, el dominicano promedio por así decirlo, no está tan empapado con estas tecnologías. Y eso puede ser un problema y también un obstáculo. Porque si no estamos educados de cómo sacar el debido provecho, podemos tener la herramienta, pero no necesariamente la vamos a aprovechar entonces. Sí, entiendo que hay mucho temor en cuanto a la inteligencia artificial y su uso. Y realmente lo más crítico y lamentable del tema es que quienes más le están dando uso son los que la utilizan de la forma equivocada. Sobre todo ocurre eso, sí. Y aquí los principales usuarios de eso son estafadores. Mira, eso es muy lamentable y es un dato que quizás mucha gente no maneja de que está ocurriendo eso. Así es. ¿Puedes dar un ejemplo sobre esto? Bueno, eh, hay muchas personas que reciben llamadas Así. de personas que suenan como sus familiares y resulta que no son sus familiares, simplemente una inteligencia artificial imitando la voz de la persona de su contacto y le piden dinero, le dicen que tienen algún problema, que necesitan urgente y las personas creen que es con quien están hablando, que es su familiar o que es su amigo, pero no, es un estafador. Y ahí nos damos cuenta de que hace falta educación a este nivel. Y esa educación yo entiendo que debe venir de las propias autoridades que están llamadas a modernizar el Estado. Por lo mismo que comenté hace un rato. Si estamos educados para sacarle el debido provecho, pues es mejor que, es probable, perdón, que funcione bien, que le podamos dar el uso adecuado y que esto resulte beneficioso para la ciudadanía como tal. Sin embargo, esa educación hace mucha falta y se ve muy poco. Fue algo, Perdón, sí. Fue algo planteado incluso cuando se habló de la estrategia de inteligencia artificial. Se reconoce que hay esa debilidad de que el dominicano quizá no está tan empapado con estos temas, no es tan conocedor. Y también se da una situación todavía más curiosa, y es que mucha de esa gente que no está en contacto con la tecnología, como quizás lo estamos nosotros, nos dicen, por ejemplo, ok, ¿y con qué se come eso? Es una pregunta muy típica, es una forma de hablar que tiene el dominicano, es una pregunta que se hace mucho, ¿con qué se come eso? Queriendo decir, ¿de qué me sirve? ¿Cómo se usa? ¿Para qué lo puedo usar yo? Sí, y ¿sabes lo más terrible de todo? Lo rápido que va evolucionando. Sobre todo. Hace apenas un año comenzábamos a ver los primeros videos generados. Y lo que se ve ahora es impresionante. Ya prácticamente puedes dudar incluso de un video, porque no sabes si la persona que está ahí es real, si lo que está haciendo realmente pasó. Entonces, sí, la gente debe estar más empapada del tema. Es parte de quizá la obligación del gobierno y de las entidades encargadas de
todo ese tema de comunicaciones y de educación, ayudar al público a conocer las amenazas que hay y cómo detectarlas y prevenirlas. Sobre todo eso. Y también algo importante, hablamos mucho de inteligencia artificial, de deepfakes, pero hay una parte de la población que no sabe ni siquiera que puede utilizar su teléfono para hacer algo más que una llamada. A pesar de que los smartphones son algo que tiene mucho tiempo ya, hay gente que no llega a ese nivel por un tema de que no tiene quizás los recursos o el acceso a esa tecnología, porque todavía hay partes del país que quizás no tienen la misma conectividad de la que gozamos aquí y en otras ciudades que son grandes. O sea, sí, ha habido mucho avance en esa parte, pero todavía hay lugares Sí, donde sí. la conectividad es prácticamente inexistente. Y esas son personas que eventualmente van a entrar a este mundo de toda esta tecnología avanzada, si las cosas siguen el camino que llevan. Sí, así es. Afortunadamente, las empresas están haciendo su esfuerzo, pero aún falta mucho para llevar la comunicación a todo el mundo y junto con eso un nivel de educación más avanzado, que puedan aprender a utilizar esas tecnologías, que entiendan que ese teléfono que costó tanto dinero no es simplemente para llamar y para tomarse fotos para Instagram o para grabar un videito para TikTok. Tiene muchas funciones adicionales, podemos utilizarlo para aprender, podemos utilizarlo para trabajar y no simplemente utilizarlo para cosas banales. Que es un uso bastante común, dicho sea de paso. Tú bien lo comentaste con lo de los videos de TikTok. Y hay gente que ni siquiera hace videos, sino que simplemente se pasa un buen tiempo viendo videos que otras personas hicieron, lo cual te da una idea de que hasta cierto punto hay una oportunidad perdida, porque muchas de esas personas que están en TikTok generan algún ingreso por esa causa. Sí, Pero si yo solamente consumo, pues me estoy perdiendo quizás de una oportunidad también. así es. Y mira que TikTok, bien utilizado, puede ser una herramienta muy buena. Mira el caso, por ejemplo, en China. China es de donde surgió TikTok y el TikTok que nosotros utilizamos no es el que se usa allá. En TikTok, en China, el uso es educativo. El contenido que presentan es educativo. Lamentablemente vivimos en una sociedad que lo que buscamos es entretenimiento pasivo. Y realmente eso es muy preocupante. Sí, y te diría que no se trata únicamente de una tendencia de aquí localmente, porque se da mucho el caso también en otros países de Latinoamérica, Sí, que suele haber una prevalencia de ese tipo de contenidos que quizás no aportan nada o aportan muy poco, para no decir nada, en vez de darle una prioridad o una mayor cabida a esos contenidos que pueden ser de utilidad, que pueden ser educativos incluso. Eso tiene mucho que ver con cultura, la cultura del país, la cultura de cómo la gente se maneja. Y ahí también, hasta cierto punto, las autoridades pueden hacer algo para que cambie esa realidad, que se vaya encauzando hacia ese camino que sería más adecuado y más alineado con el progreso del que se habla. así es. La educación es lo primordial para el desarrollo de las naciones y la tecnología debe ser una herramienta esencial para esto. Mencionabas ahorita algo de comunicación, de cómo se comunican estos temas. Y ahí yo observo una debilidad. Que quisiera tu opinión ahí porque a veces nos llegan notas de prensa. No tiene que ser de una institución, puede ser de una compañía también. Pero a veces son muy técnicas. Tienes muchas palabras que son complicadas y al final la esencia o el resumen no te da una idea completa de qué estamos hablando aquí. Y esa es una debilidad que hay que abordarla eventualmente. Pero por ahora vamos a dejar eso para la segunda parte. Vamos a hacer una breve pausa, pero ya sabes que por ahí continuamos. De acuerdo.
Bienvenidos aquí al Rincón del Experto y vamos a retomar lo que comentaba acerca de la debilidad en la comunicación. A veces no te da muchos detalles, simplemente se queda como en la superficie y yo entiendo que eso es parte del problema porque no le estás dando al público lector lo necesario para entender de qué hablamos, cómo le afecta o cómo lo puede sacar provecho. Así es. Muchas veces pasa con las notas de prensa que nos envían. Son términos muy técnicos, a veces tocan los temas muy por arribita y eso lleva a que los usuarios se pongan en las redes a estar preguntando las cuentas, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo saco provecho de esto? ¿Cómo me afecta? Debemos, y en esto me refiero a todo el que manda nota de prensa, todas las entidades, todas las empresas de telecomunicaciones, todas las empresas productoras de dispositivos. Yo odio este término, pero debemos aplatanar la información. Debemos llevarlo al público que tenemos. Claro que sí, sobre todo tomando en cuenta lo que ya hemos comentado anteriormente, que la gente no necesariamente está al nivel de conocer esos términos tan técnicos o de conocer de qué trata una tecnología tan solo con un par de líneas que no ofrecen tantos detalles. Y se da mucho el caso. El otro día me preguntaba a alguien qué es una firma digital. Y ese es un tema que se ha estado presentando aquí desde hace un tiempo como una novedad que es importante y realmente lo es. Pero es importante para grupos específicos, sobre todo grupos corporativos, empresariales. Y ahí tú te das cuenta de que hay esa debilidad de que la gente no maneja lo que son estos términos, ni siquiera se maneja tanto lo que es inteligencia artificial, a pesar de que esto tiene prácticamente 2 años acaparando titulares a cada momento. Mira el caso, por ejemplo, de las redes. Digamos 5G. La gente todavía no entiende el concepto de lo que es 5G. Eso simplemente ellos saben que es la última tecnología de comunicación, pero no saben las ventajas que trae. La cantidad de conexiones que va a permitir por encima de la de 4G o la 3G. No entiende la complejidad de expandir esa red. Y esas son cosas que sería bueno, como te digo, simplificarlo, llevarlo de una manera que ellos puedan comprenderlo más llanamente. Sabes que un problema que deriva de no ofrecer información completa o a un nivel que se entienda es que eso da cabida a las famosas teorías de conspiración. Uf. Y eso lo vimos con la pandemia. Hubo mucho contenido que atacaba a las redes 5G, que acusaban de hecho el despliegue de la red 5G de lo que estaba pasando. Y como no hay información que podamos decir que yo le puedo sacar el provecho a ese nivel, pues mucha gente piensa que sí, que eso es parte del problema. Y el miedo a lo desconocido. Y eso sucede mucho. Yo puse un solo ejemplo, pero en realidad teorías de conspiración abundan y muchas tienen que ver con todo este despliegue de tecnología que va muy avanzado. Va bastante rápido, realmente. Y muchas veces a las personas les da trabajo llevar el ritmo. O sea, no bien tengo este equipo y ya está obsoleto porque hace 6 meses salió un modelo nuevo. Llevan al público loco. Totalmente. La verdad es que con el tema de smartphones sobre todo hay demasiada variedad. Sí. O sea, antes tú quizás tenías 3 lanzamientos en el año de diferentes marcas, pero ahora casi todos los meses hay alguna novedad. No es que sea malo, pero ciertamente hay como un bombardeo fuerte. Mire, esta misma semana tendremos 3 grandes lanzamientos, porque Apple va a lanzar su equipo, Honor va a lanzar su nuevo plegable y Huawei va a lanzar otro equipo más plegable. O sea, van bastante rápido. Y esos plegables están como tomando mucho terreno últimamente, porque empezó suave, o sea, empezó que la gente le tenía miedo precisamente al factor flexible de Sí. estos teléfonos,
Pero ya con el paso de los años la gente se ha ido convenciendo de que no son tan frágiles como pensaban y realmente ofrecen alguna forma diferente de uso y unas ventajas que vienen derivadas de ahí. Así es. Lo Ok. único que espero es una bajada de precio porque Sí, eso todavía no están ha ocurrido. cariñosos. Ahí entran los temas de mercado Ujú. realmente. A mayor nivel de adopción, pues mayor será que el precio baje. Sí, Pero todavía quizás no hemos llegado a ese punto donde podemos decir que que la masificación ha sido como tal. O sea, sí está aumentando la cantidad de usuarios desplegables, pero todavía no hemos llegado a ese punto de decir esto está dominando. Aunque todo indica que se va a encaminar por ahí. sí, vamos para ese ritmo. Vamos a adoptar equipos así que nos permitan tener una pantalla mucho más amplia, un cuerpo más pequeño. Y vamos a ver qué nos depara en los próximos años. Así es. Volviendo con el tema de tecnología a nivel local, muchas de las cosas que se anuncian también tienen un factor que es de seguridad. Y ahí también hay otro punto de miedo. Ujú, La gente le tiene miedo a que, por ejemplo, tus datos sean robados por tú utilizar plataformas online, por ejemplo. ujú. Y en general se tiene ese temor porque las noticias de hackeos a grandes compañías que tú no esperas que van a ser hackeadas, lamentablemente abundan. Y la gente automáticamente piensa, y aquí hay controles de ciberseguridad que sean efectivos. Esa es otra pregunta que mucha gente se hace. Bueno, te lo digo como una persona que trata bastante sobre ese tema en la institución donde trabajo. Se toman medidas, constantemente se toman medidas para asegurar la data, para prevenir entradas de actores maliciosos, pero es sumamente difícil llevarle la carrera. Y eso no solamente aquí. Eso no, fuera de aquí es impresionante lo que está sucediendo. Y adivina que ahí entra otra vez la inteligencia artificial. Cada vez son más ingeniosos los ataques. Cada vez son más sorpresivos también. Y últimamente se da la situación de que es difícil tú detectar que es un ataque realmente porque la inteligencia artificial te permite disfrazarlo de una Ujú. forma tal que cualquiera se deja engañar. Es un mundo muy truculento en el que estamos viviendo, hay que decirlo así lamentablemente, pero una cosa no quita la otra. El avance tecnológico es indetenible y nosotros como país pues debemos de adaptarnos a esa realidad, tal como lo hicimos cuando empezó lo del Internet. Este fue uno de los primeros países del área en contar con lo que se podría decir que era una conectividad envidiable. Sí, banda ancha, fuimos de los primeros. Quizá una, una de las principales razones por las que las personas son afectadas por ataques, ya sea emails engañosos, ya sea eh, virus que se instalan, malware, es por cierta tendencia que tenemos de querer conseguir gratis las cosas. Oh, pero claro, eso es la famosa ingeniería social. Y desde que tú instalas un software que tú conseguiste por la izquierda, olvídate que estás abriendo las puertas a que hagan lo que quieran contigo. Ah, eso es peor que la ingeniería social, déjame decirte, porque ya estamos hablando de piratería. Sí, O de esos sitios que te ofrecen todo gratis y tú caes en ese gancho de que, ah, mira, en vez de pagar $100 voy a pagar nada. Y resulta que caíste en un tremendo gancho que te va a salir más caro que los $100. así es. Así que ahí hay otro punto para educar al público. Lo fácil no siempre es bueno, señores. Definitivamente. Con ese consejo vamos a finalizar esta sesión de Rincón del Experto. Te agradezco mucho la participación aquí, Juan José, y eres bienvenido para participar en otros episodios. Rocío, muchas gracias por invitarme. Me he sentido muy bien acá y de acuerdo, cuando me necesites aquí estaré. Excelente, muchísimas gracias.
Ahora toca el turno a Ritmo Tecnológico Local y vamos a ver de qué trató la conferencia sobre inteligencia artificial generativa y cómo esta está transformando en la República Dominicana, la cual fue organizada por Altis Business. Veamos. En nombre de Altis Dominicana, le ofrezco la bienvenida a este espacio dentro del marco del POP de Santo Domingo, donde además de reencontrarnos, tenemos la oportunidad de aprender sobre los prometedores horizontes de la inteligencia artificial, un tema estrechamente vinculado a nuestra red 5G. La red 5G proporciona una infraestructura de alta velocidad y baja latencia, necesario para que la inteligencia artificial funcione de manera eficiente, permitiendo el procesamiento de datos en tiempo real y la expansión de aplicaciones inteligentes. A su vez, la inteligencia artificial maximiza el potencial de la red 5G al aprovechar conectividad avanzada para ofrecer soluciones innovadoras y mejorar la eficiencia en diversos campos, desde la automatización de industrias hasta las ciudades inteligentes. Esta conectividad es de suma importancia para lo que nos planteará en su ponencia hoy el experto tecnológico Said Sayar, quien visualiza en la inteligencia artificial el camino a la transformación de la realidad de nuestro país. En Altis Dominicana vemos en la tecnología una potente herramienta para empoderar a las personas, mejorar su calidad de vida y fomentar su desarrollo económico y social. Es lo que hemos venido haciendo desde ya hace una década y es el propósito que nos mueve a continuar innovando cada día. Hemos llegado al final de este episodio de Vía Tecnológica. Espero que, como de costumbre, esto haya sido de su agrado y sobre todo de su interés. Mucha información a la que podemos sacar provecho. Recuerden continuar con la programación de VTV Canal 32 y también recuerden que pueden hacernos preguntas o enviar sus comentarios a nuestras redes sociales. Con esto me despido y nos vemos la próxima semana.